un placer saludarlos y encontrarnos por acá de nuevo. Hoy les quiero dar la bienvenida a Edgar Borges, quien nos atiende desde Madrid. En Madrid hace vida desde hace 14 años, más de 14 años, y allí ha construido su carrera de escritor. Hoy le tenemos invitado para hablar de su más reciente libro que se llama Ser Gato, publicado por Alta Marea. Yo debo mencionarles que Edgar es autor de libros como La fuga de Don Quijote, ¿Quién mató a mi madre?, ¿Quién mató al doble de Edgar Allan Poe?, Nunca más, señor Poe, El final de los malditos, La contemplación, Crónicas de Bar, El hombre mediático que leía a Peter Handke, Vínculos, Apuntes con Rubén Blades, La ciclista de las soluciones imaginarias, El olvido de Bruno, La niña del salto y Enjambre. Bueno, eso es solo por mencionar algunos de los libros de Edgar y los numerosos textos, porque Edgar, bueno, ha escrito como periodista, como dramaturgo, a nivel de relatos, aparte de todos estos libros que hemos mencionado. Bueno, bienvenido Edgar. Siempre comienzo por invitar al autor a hacernos un breve resumen de la obra que nos ocupa el día de hoy y que permita a quienes ven esta entrevista entusiasmarse a leerla si no lo han hecho. Así que bueno, te doy la bienvenida y te dejo la palabra para que nos cuentes desde tu posición de autor sobre Ser un gato. Bueno, muchísimas gracias, Inés, ante todo por la invitación. Es un placer acompañarte. De verdad que te felicito por la propuesta de Pasión País. Me parece muy interesante todo ese concepto de plantearse un país justamente bajo otras perspectivas distintas a los problemas habituales, sino que también construir. Justamente yo creo que de esta manera se construyen otras posibilidades. Y eso te felicito porque la verdad que me contenta mucho que se estén haciendo propuestas como estas en Venezuela, ¿no? Sobre lo que me preguntas, mira, las obras que nombraste, efectivamente hay muchas que tienen que ver con carácter periodístico, hay muchos guiones de radio que después fueron llevados a libros, hay novelas, relatos, pero es una obra que yo creo que lo que tú me preguntabas se conecta, el hilo conductor de toda esa obra es la ficción. Un poco la idea mía es trabajar la ficción como un espacio que se abre a otras posibilidades, a otras propuestas para intentar que el lector perciba que la realidad no es un absoluto, sino que la realidad es una construcción y como tal se puede cambiar, ¿no? Me interesa eso de la literatura, que la literatura pueda ser una especie de instrumento para despejar la mirada, para moverte al suelo como lector, que cuando tú lees una obra sientas que estás leyendo algo que fue construido como también lo es la propia realidad que nos rodea. La realidad es una construcción de un poder o de un grupo de personas que se juntan para construir una forma de país o de mundo, ¿no? Y la literatura me parece que es eso, la literatura es una especie como decía Frank Kafka, un hachazo que se le da al lector en la cabeza para que pueda estremecerse y decir, bueno, la vida y la realidad no es tan absoluta como me la contaron. Pero cuéntanos, haznos una síntesis de qué es Ser Gato. Ser Gato es un libro completamente diferente en todo lo que yo he trabajado. Este es un libro que me surgió a mí en la época del confinamiento como un texto libre. Cuando me surge la idea de Ser Gato, yo me lo planteo sin pensar en un género literario como tal. De hecho, en las librerías aquí en España te lo puedes encontrar en la parte de poesía, está en la parte narrativa, porque bueno, en cierta forma son aforismos que están hilados contando una historia. ¿Qué historia cuentan? Cuenta la historia de un hombre que está prisionero y en la ventana de su prisión se asoma un gato. Y este hombre va a través del gato a imaginar una serie de situaciones que tienen que ver con la libertad de los espacios, pero también con la libertad interior. En cierta forma el libro se confronta como una batalla de la propia persona con su yo interior
en este caso queriendo ser un gato, y se plantea toda la libertad que tiene el gato. Las 7 vidas del gato van a representar una especie de batalla, de viaje que esta persona hace para intentar defender esas 7 vidas por toda la desventura y los encuentros que él vive en la historia, ¿no? El libro contiene unas ilustraciones de una artista española bien interesante, Frida Aguilar, que esas ilustraciones, ella hizo 8 ilustraciones, que de alguna forma el discurso visual en el libro dialoga con los textos para presentar todo esto que estoy hablando bajo distintas perspectivas. Ella también titula sus dibujos como enfermedad, violencia, pobreza, soledad, miseria. Entonces, todos esos títulos, de algún modo, es otra lectura que se le da a los textos, pero al mismo tiempo tiene que ver con ese mismo laberinto que representa poder ser prisionero de algo, no necesariamente de una cárcel como tal, sino que esto puede ser una prisión, ya que el lector pueda asociarla a cualquier circunstancia de su vida personal o colectiva. Sí, además de este llamamiento a la libertad que haces, analizas lo humano a través de lo felino y reflexionas sobre la misma, la vida misma, pues, ¿no? En la que dices que no nos queda más que esperar, lamernos las heridas y en ocasiones sacar las garras. ¿Qué tenemos los humanos de felinos? Yo creo que los humanos tenemos de felinos lamentablemente cada vez menos, porque seguramente en nuestro interior habrá mucho de felinos, pero claro, toda esta vida actual de mucha rapidez, de mucha fugacidad, de pronto nos está alejando de lo mucho que pudiéramos tener de felino y también de naturaleza, ¿no? Porque en este caso yo en el texto busco también de reivindicar esa admiración que este prisionero siente hacia el felino por su capacidad contemplativa. El felino contempla de una manera muy sabia la naturaleza. Una vez ve un felino y pareciera ser que está entre dormido y despierto, pero está como en un estado distinto a la realidad. El misterio, la observación en la mirada del gato, todas estas situaciones donde en realidad el gato pareciera ser una especie de amigo de la naturaleza, como que el gato guardara un secreto. Tú observas al gato y el gato tiene una especie de observación hacia lo invisible, hacia algo que realmente no estamos percibiendo a simple vista, pero yo creo que lo que es la naturaleza. Y si algo espero yo que tengamos relación con los felinos es ese mismo vínculo con la naturaleza. Sí. Si nos vieras como un perro, por ejemplo, ¿cuáles crees que sería el camino de este libro? ¿En qué hubiera cambiado tu forma de expresar estas ideas, estos aforismos? Yo creo que muchísimo, quizás no hubiese habido libro. Me gustan me gustan mucho los perros, pero claro, el perro es un animal como el personaje este de Garfield, ¿sabes? El Ajá. gato de Garfield plantea allí el perro como algo más, si se quiere, más noble. No que el felino no sea noble, pero el felino es más sagaz, más misterioso, el gato es más predecible, el perro, perdón, el perro está muy humanizado. El perro, y esto científicamente es así, el perro desde sus orígenes como lobo mismo, el perro ha ido pasando por diferentes etapas y el perro hoy en día está humanizado, el perro depende de los seres humanos. El gato no, el gato es muy independiente, el gato tiene una vida, aunque fuese doméstico, el gato es independiente. Entonces, claro, yo creo que esta parte tan humana del perro, esta parte tan humanizada del perro, no hubiese servido para los fines del libro. Yo prefiero los perros que los gatos, ¿no? Quizás los gatos me producen cierto temor. Bueno, a lo mejor por eso que dices que uno percibe en ellos como que siempre están mirando más allá de donde tú mismo estás mirando, ¿no? Claro. Y eso me produce cierto temor, ¿no? Bueno, hay quien dice que los escritores y los gatos son una alianza entre seres libres, ¿no? Te voy a comentar que H.G. Wells tuvo un gato que se llamaba Peter Wells. Sí. Tennessee Williams tuvo un gato que se llamaba Topaz. Charlotte y Emily Brontë tuvieron un gato que se llamaba Tiger. Charles Dickens tuvo una gata que se llamaba William.
Edgar Allan Poe tuvo una gata llamada Catarina. Scott Fitzgerald tuvo un gato llamado Chopin. Y Walter Scott tuvo un gato llamado Ince. ¿Tienes gato? Yo sí, tengo ¿Cómo se llama? se Háblanos llama, de él y si no, o sea, háblanos de él. mira, tengo una gata y tiene un nombre muy simpático, Muchachita. Muchachita. Sí, es una gata muy sabia, anda por allí, está intentando montarse aquí hace rato, de hecho. Sí, esta es una gata, es una grandísima compañera, llevo con ella 5 años y la verdad que, mira, yo no he descubierto un animal que sea más compañero desde su independencia, que eso me llama la atención. Desde su independencia es un compañero impresionante de uno. Es extraordinaria. A través de ella he descubierto mucho los gatos. Sí, bueno, es que ellos son como más independientes que el perro, pues, ¿no? Sí, Ellos tienen su momento, incluso hay quien dice, si el gato se te acerca a buscar cariño, no es porque tú le quieras dar cariño, es porque él necesita cariño. sí, ¿Mm? seguro que sí. Sí, mira, en algunas de tus declaraciones dijiste en un momento dado, Cortázar fue determinante, cambió por completo mi noción de la literatura, me hizo entender que es posible hacer una literatura participativa que involucre al lector, que vaya más allá de la estructura clásica de principio, desarrollo y final. Eso me invitó como escritor a hacer obras con el objetivo similar. ¿Cómo involucras al lector? Sí, yo creo que el lector para involucrarlo en este caso, el ejemplo que pones de Cortázar es ideal. Yo creo que el lector tiene que tener parte de la interpretación de la obra. Justamente hoy hablaba con una librera, estamos hablando de este tema que tú acabas de tocar, que es bien interesante, y respetando lo que puede hacer la literatura de entretenimiento, que es completamente válida, porque hay momentos que queremos leer solamente para entretenernos, pero el tipo de literatura que yo en este caso hago o que leo, como el caso de Cortázar, me interesa que de algún modo el lector sea parte de lo creativo, es decir, que tú todo lo que escribas no esté todo colocado, o sea, de algún modo haya un entre líneas o haya mucho sentido figurado para que el lector pueda tejer su propia historia, que un libro pueda tener al mismo tiempo muchas interpretaciones, nuevas vueltas, nuevas claves. Entonces, yo creo que para eso el escritor puede hacer una literatura que tenga como varios escalones, varios entramados. Ahora, ¿tú piensas que eso se produce por la estructura que tú desarrollas como autor? O por el contrario, yo en lo particular creo que siempre el lector va a completar la historia que uno hace, ¿no? Porque él la va a ver desde su punto de vista, él le va a aportar sus experiencias, sus códigos, sus emociones, y va a completar la historia, incluso en muchos casos concluyéndola de una manera muy distinta a la que uno se planteó. Entonces, ¿crees que es una interrelación que tú estimulas o que existe de plano entre el autor y el lector? Yo creo que son las dos cosas, porque es un diálogo, quizá de los diálogos más interesantes que se puedan establecer, la pretensión del escritor y la realidad del lector. El escritor puede pretender lanzar determinados anzuelos pensando que el lector lo va a interpretar de esa forma, pero yo creo que lo más grato, y tú como escritora lo sabes, lo más grato que puede haber es que un lector vaya hacia ti y te diga que interpretó tal cosa del libro que tú jamás pensaste que iba a ser de esa manera formulado. Entonces, claro, la propia magia que hay en cada ser humano, en este caso en cada lector, siempre va a ser, va a tener una respuesta muy distinta a lo que pudo haber pensado en determinado momento el escritor. Y yo creo que esa es la gracia de la literatura. Yo creo que es un diálogo que se establece muy interesante entre escritor y lector. Sí. Cuando abres Ser Gato, ¿no?, te impacta encontrarte con una estructura nada convencional. Realmente a mí me sorprendió cuando lo abrí, ¿no?
Eso emociona mucho, esa estructura con la que me encontré me emocionó muchísimo porque me di cuenta que, bueno, además de que eres un autor que está en constante experimentación, ¿no? De cómo usar la palabra y en este caso de casar esa palabra con la imagen, porque te produce mucha imagen este libro a medida que lo vas leyendo. Y también me sorprendió la editorial. Es maravilloso cuando uno se consigue una editorial que arriesga, ¿no? Con este tipo de libros y tú dices, oye, no todo está perdido, ¿no? Porque Claro, a veces uno como autor, o sea, no sabes todas las cosas que me vinieron a la mente, como cuando hubo el deslave aquí y yo escribí algo así formado de frases donde iba narrando, pero que luego cuando lo leías eran dos historias paralelas que se qué mezclaban. bueno. Y al final eso está archivado en mi computadora porque entendí que no iba a conseguir una editorial que le interesara eso. Claro, Cuando vi tu libro dije, y en el sí, caso, claro. sí, y que en el caso de los autores, bueno, estás abriendo un camino y un ejemplo con esto y lo mismo la editorial, ¿no? ¿Cómo logras colarte en medio de las convenciones como lo has hecho con este libro? Muy, muy bonito todo lo que has dicho. Yo creo que dijiste mucho en todo eso que acabas de comentar. Fíjate que interesante el tema porque este libro, te confieso que me surge a mí del hastío de tanta repetición que hay en el mercado editorial. Aquí en España, como tú sabes, se publica demasiados libros al mes, la competencia es terrible, aquí es una industria donde los libros prácticamente forman parte de un show, los escritores todo el tiempo estamos en distintos medios de comunicación, hay que promocionar el libro, es una cosa apabullante, hay una excesiva publicación, pero no solamente eso, sino que los libros, muchos, están llamados a repetir las mismas fórmulas. Hay mucha repetición de libros simplemente por vender. En el marco de eso, ya yo había publicado anteriormente un libro, en mi libro anterior, Enjambres, que es con esta misma editorial, es una novela, y yo confieso que estaba bastante saturado de este tema que acabo de explicar del mercado editorial. Y Ser Gato me surge junto con el confinamiento, la pandemia, como una actitud mía de intentar hacer algo distinto que me revelara lo que el ser humano lleva por dentro, en este caso yo, una especie de fuerza salvaje. Yo creo que la literatura también es una fuerza salvaje. Entonces, esa fuerza salvaje yo quería exponerla en un texto y se lo ofrecí a la editorial, ya con las ilustraciones de Frida Aguilar. La editorial, lo que tú dices, es un gran atrevimiento, yo lo reconozco, ellos me dieron el sí de una y se lanzaron con el libro y creo que eso es un acto de valentía que evidentemente los escritores agradecemos, ¿no? Para mí, crear es atreverte, porque en el momento que tú dejas de atreverte, yo creo que lo que te vas a repetir se parece a la vida, ¿no? La vida, ya decía José Saramago, que quería, mientras más viejo, más libre, y mientras más libre, más radical, ¿no? O sea, que la vejez se convierta como una forma de activar la vida y no de paralizarla, ¿no? Entonces, a mí todo esto de la creatividad me recuerda mucho la palabra experiencia. A mí la palabra experiencia, esto puede sonar un poco irreverente, pero no me gusta mucho, porque yo creo que la palabra experiencia, si uno acude mucho a ella, uno lo que se vuelve es un mañoso y tú comienzas a actuar por maña y no por creatividad. La experiencia es importante, pero yo creo que es más importante la imaginación, el atrevimiento, que tú cada día manejas con intenciones de ser alguien nuevo y de refrescarte, de hacer cosas que puedan romper tus propios paradigmas. Yo creo que eso es más importante, tener la mente presente, la imaginación, que lo aprendido. Yo pienso que en ese experimentar es en donde está realmente el aprendizaje de uno y la evolución, ¿no? Porque si no, bueno, te quedas siempre trabajando bajo una misma línea, Sí, bajo eh, lo seguro. a lo seguro, exacto, ¿no? Mira, hay textos conmovedores en Ser Gato que realmente me impactaron.
Yo te voy a mencionar 3 de ellos y quiero que al mencionarte cada uno tú me digas qué sientes ahora ante cada uno de esos textos. El primero que te voy a mencionar dice: cada noche tiene más público el loco de la plaza que da la hora en retroceso. Eso se me ocurrió pensando un poco que en una humanidad que cada día va a querer andar más lenta, de tanto andar rápida, está clamando de algún modo ir de regreso, la vuelta a casa, o sea, como la vuelta a lo que dejamos atrás, la naturaleza, la calma, el bosque, el encuentro. Entonces, claro, este loco que está en la plaza dando la hora en retroceso, de alguna forma le está dando las claves a las personas de ese camino que en el fondo todos queremos reencontrar, ¿no? Lo que hemos dejado atrás, ¿no? Por eso ese loco se vuelve un profeta para las personas que lo que están es añorando aquello que dejamos atrás. Sí. La segunda frase que escogí: el bar es el confesionario más democrático de todos los que existen. Bueno, como en España hay tantos bares, aquí hay más bares que cualquier otra cosa, el bar es un sitio de encuentro donde efectivamente es muy difícil en un bar no conseguir personas con las cuales conversar. Yo observando el caso de los bares me di cuenta de eso, de que en los bares hay como más libertad para, y eso pasa mundialmente, en Venezuela también, cada vez que las personas toman licor y comparten, van a confesar cosas que seguramente no lo harían en una iglesia ni en ninguna convención religiosa y en el bar sí lo van a hacer. Sí, bueno, tú sabes muy bien que uno siempre anda fijándose en detalles y buscando historias a lo mejor donde no las hay. Pero yo siempre he Claro. pensado qué vida la del barman que escucha la historia de todos los que se sientan en la barra y las cosas que se Interesantísimo. confiesan y dicen en una noche de tragos, ¿no? Claro, claro. Sí. Ok, la tercera frase o idea, pues. Mi abuela guardaba cartas que nunca pudo leer. Ella olía papeles y descifraba el quién, el por qué y el cuándo. Eso me parece espectacular. Cuéntame de esta. Sí, hay mucha metáfora, claro, una metáfora de homenaje a las abuelas que no sabían leer, las abuelas analfabetas pero sabias. Entonces, ante su propia sabiduría, podía orientarlo todo, ¿no? Por los sentidos, con todos sus sentidos, eran unas lectoras intuitivas de la propia sabiduría de la vida, ¿no? Y el papel en este caso opera como la metáfora de, bueno, en este caso sin el conocimiento académico, pero un conocimiento que es mucho más elevado, ¿no? Yo creo que lo dice como es, un homenaje a aquellas abuelas sabias que sin saber leer podían transmitir tantas cosas que nos mantienen hoy en día de pie. Pero también te contrapone, ¿no? La idea del libro digital y te Sí, hace pensar, ¿no? De sí. verdad en la textura del papel, el olor del papel, desde las cartas hasta los libros, que tienen como su propio mundo, construyen un ideario, unos recuerdos, pero creo que también en este texto en particular puedo resaltar algo a lo que tú haces una mención constante cada vez que te entrevistan, que es el valor que tiene la palabra, independientemente de que pudieras leerla o no, sobre todo cuando echamos la vista atrás, ¿no? Cuando la gente, oye, se comprometía de palabra y eso era sagrado. Cuéntame cómo has ido valorizando, transformando y me imagino que en algunos casos hasta idealizando la palabra en tu trabajo de escritor. Cada día más, porque la palabra nos la han devaluado mucho, sobre todo los políticos y también los propios medios de comunicación. Hay mucha saturación y aprovechamiento, manipulación con la palabra, ¿no? Entonces a veces se utiliza una palabra que puede ser sagrada, que como tú dices, antes
compromisos de palabras o también palabras puntuales, la palabra libertad, por ejemplo, palabras sagradas que hoy en día se han banalizado, ¿no? Entonces yo creo que los escritores y periodistas y todas las personas que comunicamos tenemos de algún modo el deber de darle mucho valor y mucho cuidado con lo que se dice, porque la palabra es muy importante. Las redes sociales, por ejemplo, también hay un problema de que actualmente se cree que todas las opiniones son válidas. Yo digo que no todas las opiniones son válidas en el espacio público, vos tenemos que tener cuidado. Y ahí juega mucho peso la palabra, ¿no? Que nosotros podamos ser responsables de aquello que decimos y que eso de alguna forma esté relacionado también con el sentir, ¿no? Porque la palabra y el sentir están relacionados. Una palabra que no venga del sentir es letra muerta, ¿no? Entonces, a mí me interesa que la palabra que yo utilizo como escritor venga de un sentir. En esa conexión entre el sentir y el significado de la palabra, yo creo que está también mucho de la clave para que no solamente un escritor, sino cualquier vivencia humana, ¿no? Yo creo que como estamos tan bombardeados, ¿no? Con el tema de las redes sociales, el volumen eh, inconmensurable de información que nos agobia a diario, la palabra ha perdido valor porque la dejamos pasar como un hecho fortuito, como una rutina, una repetición diaria donde no nos comprometemos y le damos el valor suficiente. Porque yo creo que estamos, eso es importante, Inés, yo creo que estamos en una guerra, y creo que es mundial, entre la vulgaridad y la decencia. La vulgaridad hace demasiado ruido. Entonces yo creo que las personas decentes tenemos que ser creativas también en los espacios públicos y en todos los espacios. De algún modo no ceder porque la vulgaridad está como de moda y la vulgaridad hace demasiado ruido. Entonces en esa guerra la vulgaridad lanza piedra a diestra y siniestra. Y por otra parte, de algún modo los gobiernos cada vez confunden más y pareciera ser que no saben que están gobernando para personas, ¿no? Entonces cuando gestionan una forma de gobierno, no se reúnen pensando que es para seres humanos y esas políticas deberían ser diseñadas también para transformar conductas, para poder, no para hacer que nadie sea adoctrinado, no me refiero a eso, pero sí para generar modos de convivencia distintos y de respeto. Yo creo que cuando ya se dictan ciertos parámetros del respeto, tienen que haber en el espacio público, porque yo no creo que el espacio público sea para agredir. En el momento que comenzamos a agredir y comenzamos una guerra pública, simplemente lo que tenemos es la vida como un campo de batalla. Y eso está pasando porque hay una guerra entre la vulgaridad contra la decencia. Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate a todas las reflexiones que lleva tu libro, Ser Gato, donde además creo que hay un viaje hacia tu interior, hacia la infancia, hacia tus lugares, ¿no? Hay un momento en que hablas de Madrid, de Barcelona, de Caracas, o sea, que son tus espacios donde has vivido. Y cuando nos cuentas que, bueno, que es un libro surgido dentro del confinamiento, me gustaría que nos contaras un poco más, ¿no? Cómo se produce ese viaje a tu interior y qué te hizo descubrir de ti que quizás no te habías planteado. Bueno, yo creo que el confinamiento, y lo dicen muchísimos escritores y músicos, yo creo que el confinamiento nos sirvió mucho para las personas que trabajamos en esto, porque, claro, normalmente vivimos de alguna manera confinados, ¿no? Ya el trabajar en la literatura es un trabajo solitario, encerrado, y a mí lo que me sirvió en ese caso es como observador de las realidades de los demás en ese caso. Pero sí es verdad que en un momento pude también encontrarme mucho conmigo mismo. Me surge esa idea, bueno, ¿hasta qué punto nosotros nos sentimos prisioneros de una serie de realidades que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Por eso decía que este hombre no necesariamente es un prisionero de una cárcel como tal, sino puede ser de su propia existencia, de su propia realidad, ¿no? Cuando yo descubro de mí cosas que tienen que ver con la niñez es un tema que a mí me apasiona también en la literatura, para mí es el tema clave, la niñez como esa especie de memoria que se tiene, esa memoria sagrada que no debemos perder porque es lo que nos conecta con lo mágico,
con el salto, que es una palabra que utilizo mucho en el libro, la posibilidad de saltar para poder dar un paso mucho más importante que el camino común, porque sería eso, un salto, ¿no? Entonces, un salto de una etapa a otra, un salto de una conciencia a otra, un salto de una posibilidad a otra. Y la niñez para mí es el espacio más importante que hay, ¿no? Me interesa incluso en los libros de algún modo asomar también la defensa de los niños, ¿no? El niño como lo más sagrado que puede haber en una sociedad, ¿no? Que es otro problema que tenemos actualmente en la sociedad mundial, que el niño está siendo desplazado. En esa guerra que te comentaba antes, el niño es una especie de enano, en el buen sentido de la palabra, que está siendo desplazado en esa guerra. Bueno, y el que la niñez esté presente también en alguien como tú, creo que es muy importante, porque al final lo que tú haces hoy en día se definió en tu niñez, cuando Claro. empezaste a leer cuentos y a interesarte por los libros. Entonces yo creo que ahí marca mucho más y que tienes toda la razón en que sí, hay que hacer también un llamado y voltear la mirada hacia los niños, porque a veces lo que olvidamos es que lo que tú construyes como niño es las bases o son las bases de lo que vas a hacer luego como adulto. Sí, tú observas que el adulto muchas veces termina siendo el resultado de un niño maltratado. Yo creo que ese es el problema, que olvidamos con mucha facilidad una vez que somos adultos, que fuimos niños, y en ese olvidar que fuimos niños nos atrevemos a atropellar a otros. Ese es el problema. Mira, he leído Ser gato como 3 veces y las 3 veces me he sentido totalmente como lectora con sentimientos distintos frente al libro. La primera vez el sentimiento fue de sorpresa, ¿no? De sorpresa positiva, de ver, bueno, porque quizás me quedé mucho en la estructura del libro. La segunda vez fui capaz de hacer todas esas asociaciones de imagen que el libro te invita a hacer, porque cada una de estas frases con las que vas formando esta historia que te permite recorrer el libro, te inundan de imágenes, ¿no? Y que obviamente vas a asociar a tu propio mundo de imágenes. La tercera lectura, que la hice hoy en la mañana, me produjo tristeza. Entonces creo que este libro tiene un gran valor, que es que se puede convertir fácilmente en un libro de cabecera, de esos libros que uno consulta y que vas a ver siempre de una forma distinta, incluso dependiendo de tu estado anímico y de cómo te preparas para el día y de cómo te acercas a cada uno de los temas, porque obviamente, bueno, uno varía de un día a otro. Entonces, encontrarte frente a un texto que te permite esa variación y te permite experimentar emociones distintas frente a un mismo tema es realmente muy atractivo. ¿Lo tienes claro? Que tu libro produce eso. Ahora que lo dices, sabes que yo recibí la carta de una lectora y también en una presentación de manera directa, otra lectora me dijo, la carta hablaba de la tristeza, justamente lo que tú acabas de mencionar. La carta me decía ella de que le había dejado mucha tristeza el libro, ¿no? Una carta muy hermosa que me impactó muchísimo. Y en una presentación, una lectora intervino y dijo algo muy hermoso que fíjate, yo no lo había pensado. Esta persona me dice, el libro plantea es la frustración del adulto que sabe que ha perdido las alas de niño, y sin embargo en todo el libro insiste en querer recuperar esas alas sabiendo que no las va a recuperar. Me dice ella que ese es el argumento del libro y a mí me impactó porque yo no lo había visto de esa manera, lo que decía hace rato, que como un lector lo interpreta de una manera completamente distinta. Entonces,
que yo sea consciente, creo que uno lo es cada vez que se encuentra con lectores como tú misma, que le dicen estas cosas a uno. Se presentó tu libro en Hambres y bueno, Mm. vino todo el tema del confinamiento. En tu libro Enjambres cuentas del aislamiento de unos jóvenes, quienes incluso impulsados de alguna manera por sus padres, viven un proceso de encierro. ¿Te planteaste alguna vez que este libro podría ser premonitorio, que justo se presenta cuando pasamos todos a estar encerrados? Bueno, fue un caso sorprendente porque ese libro iba a salir en febrero del año de la pandemia, y no pudo salir porque cuando comienza todo, la editorial decide, lo va aplazando y la editorial lo termina lanzando en mayo, cuando más o menos el asunto había ya pasado. Pero es verdad que el libro se plantea una parte bastante fuerte, que es una guerra de todos contra todos. En el libro, la pandemia no es un virus de salud eh, física, sino de salud mental, porque hay una guerra de todos contra todos. Estamos en un mundo donde estamos divididos en bandos, o los vecinos de un edificio se enfrentan contra los del otro, pero a nivel violento, hombres contra mujeres, nacionales contra inmigrantes. Entonces, en el marco de toda esta guerra, los padres de estos 5 jóvenes deciden enviarlos a una casa de un bosque para intentar allí salvarlos de este caos global, porque es global. Y claro, hay mucha relación entre lo que después fue el confinamiento real y el confinamiento que viven estos jóvenes. Y esto ocasionó de que el libro, cuando se comienza a presentar y vienen las entrevistas, bueno, evidentemente que todas las preguntas giraban en torno a este tema, pero la experiencia fue muy interesante porque estabas viviendo una realidad paralela de algo que tú habías de algún modo pensado de manera similar, ¿no? Porque yo Sí. creo que la literatura, como decía Rambo, yo creo que cuando se escribe, cuando se crea, no es que seas un vidente, que Rambo hablaba de la evidencia, pero yo creo que la creatividad sí despeja la mirada y de algún modo te desarrolla la intuición. Y en ese desarrollo de la intuición, sin tú darte cuenta, muchas veces puedes estar viendo, es que ves lo invisible, porque la literatura es eso, un acceso a lo invisible. Y entonces cuando lo traes a la realidad también puedes tener mirada para ver lo visible. Bueno, precisamente cuando tocas este tema, te quiero preguntar entonces sobre esa lucha que te has planteado en todo tu proceso creativo de defender la ficción por encima de la realidad. Porque a veces asumimos que la realidad es como una imposición del destino, como que la realidad fuera algo fijo, inamovible, que la realidad es de esa manera y toda la vida va a ser así. No, la realidad se transforma. De algún modo tú puedes participar en la transformación de una realidad que sea incómoda, una realidad que no nos convenga, se puede transformar. Y por eso es que el arte nos permite esa comprensión. El arte y la ciencia nos permiten esa comprensión de que nada es fijo. Y si nada es fijo, podemos crear algo. Y por eso es que a mí me interesa mucho que ese trabajo en la ficción como esa especie de hormiguita que está todo el tiempo recordando a través de una especie de picada, te pica, para recordarte que la realidad no es fija, que la realidad es transformable. O sea que podríamos decir que vivimos en una ficción construyendo una realidad que a su vez se vuelve ficción. Seguro, seguro. O sea, la realidad es algo tan inatrapable porque ocurre en el microsegundo, que siempre estamos en un proceso, físicamente estamos en un proceso todo el tiempo de transformación. Pero claro, lo que tú decías ahora del bombardeo de informaciones y tantas cosas, vivimos aturdidos y por eso que yo creo que la serenidad y la contemplación es muy importante para no ser presa de ese aturdimiento de tanto discurso, de tanta palabra vacía, de tantas cosas que en realidad son hasta inútiles para la vida humana, y en lugar de eso, prestar la atención
a hechos, a situaciones que nos pueden alimentar mucho más. Es mucho lo que nos perdemos de la vida por estarle prestando atención a palabras inútiles. Sí. Mira, hay gente que estudiando tu obra han dicho que uno de los aspectos más interesantes en lo que vienes haciendo es que se relaciona de alguna manera una obra con la otra. Eso indica, bueno, que hay una consistencia temática en lo que haces. Y me llama mucho la atención cómo lograr esa consistencia, porque a mí, por el contrario, me preocupa la inconsistencia, el pensar que quizás uno hoy se fija en algo y mañana te fijas en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que te fijaste hoy, a lo mejor por esa misma velocidad de la realidad. ¿Y cómo ha sido tu proceso para lograr esa consistencia temática? Claro, yo lo que creo es que no hay fórmulas. O sea, yo creo que todas las fórmulas pues, son válidas cuando estamos hablando en este caso de arte. Yo creo que fijarte en distintas historias que no tengan conexión unas con otras, creo que es una fórmula muy válida. Y lo importante es lo que se esté construyendo. En el caso particular mío, al comienzo fue espontáneo y después obviamente lo hice ya de manera a propósito, que me interesa que ciertos personajes vuelvan a aparecer como referencia. Pues no es que el personaje aparezca, sino que es mencionado de algún modo para intentar hilar un universo. Hay un estudio muy interesante que hizo José María Merino, escritor español y académico de la RAE. El estudio habla de ese tema. Él lo atribuye a la religión. Él atribuye que, él habla específicamente del caso español, pero yo creo que el caso español tiene muchas similitudes con el caso latinoamericano. Tenemos obviamente una historia allí en común, ¿no? Él dice que la religión en España, en tiempos anteriores, le tenían miedo a la ficción, pero yo creo que hay que dar más espacio a la ficción, porque también el problema es editorial. Las editoriales quieren publicar libros que tengan que ver solamente con un determinado tema de moda. Venezuela, el tema del chavismo, la moda. Me parece que eso de algún modo empobrece al arte. Entonces, yo creo que el compromiso del escritor es con la literatura. Bueno, Edgar, eh, espero que estés tan contento como lo estoy yo de este encuentro y haber conversado no solo de ser un gato, sino de todo lo que te mueve como escritor. Sí, para mí fue un placer, Inés. Me sentí realmente, fíjate lo que podemos hacer los seres humanos. Ha sido un encuentro virtual y te digo sinceramente que me sentí como que fuese un encuentro presencial. Sentí como que estábamos de tú a tú conversando de manera presencial y me sentí de verdad que como en casa. Lo agradezco mucho esta oportunidad de comunicarme contigo, de compartir con todas las personas que te siguen y que están pendientes de esta conversación. Y para mí es un auténtico placer. Ojalá se puedan repetir más y también descubrir que existan propuestas como las de ustedes allá en Venezuela. Eso es motivo de pensar que sí se pueden hacer cosas interesantes y propuestas distintas. Y ahí volvemos al tema de la ficción. Ya eso es una idea que fue una ficción en un momento y hoy en día es una realidad ese proyecto de ustedes y les deseo muchísimo éxito y que tengan una muy buena ruta. Muchísimas gracias.